El Museo de Aviación Militar estaba hasta la bandera, lleno de visitantes flipando con los viejos aviones de guerra. Entre ellos, un viejo de 90 años con la mirada clavada en un A-4 Skyhawk. «Este fue mi pájaro», le susurró a su nieto. «Hice 38 misiones con él, pero solo una me ha quitado el sueño durante 50 años». En su bolsillo llevaba una carta toda arrugada que contenía la verdad sobre una misión que la historia oficial había borrado y que por fin estaba listo para contar. Fernando Ortega, con esa calma y disciplina que se espera de un ex piloto de guerra, estacionó su Chevrolet del 78 en el aparcamiento del museo, sabiendo que hoy no era un día cualquiera. No solo venía a traer a su nieto, sino a quitarse de encima un peso de 50 años, para que los fantasmas que lo perseguían lo dejaran en paz de una vez por todas. «Abuelo, ¿este avión era realmente tuyo?», preguntó Gabriel, un chaval de 14 años, con los ojos brillantes de emoción. Fernando sonrió, posando su mano artrítica sobre el hombro de su nieto. «No exactamente este, chiquillo, pero del mismo modelo. Mi pájaro ahora descansa en el fondo del océano». Los ojos de Gabriel se abrieron como platos. «¿Te derribaron?». «No», dijo Fernando, con la mirada perdida en el horizonte. «Yo lo abandoné». Avanzaron por el enorme hangar del museo, Fernando caminando erguido con ese porte militar que nunca perdió, mientras Gabriel correteaba de un lado a otro. Cuando llegaron junto al Skyhawk, Fernando se detuvo. Sus manos fueron a su bolsillo, a la carta, sus dedos acariciando el papel gastado. Esa carta que había llevado durante años, una confesión nunca enviada, una petición de perdón y quizás una explicación. «¿Abuelo?». Gabriel notó que Fernando se había quedado callado de repente. «Escucha, Gabriel», dijo el anciano, bajando la voz. «Hoy quiero contarte algo, un secreto, algo que ni siquiera tu padre sabe». Gabriel asintió con seriedad. Tenía 14 años. Ya no era un crío. Era lo suficientemente maduro para cargar con los secretos de los mayores. «Una de las misiones que hice con este avión no aparece en los registros oficiales», comenzó Fernando. «Era 1973. El país estaba patas arriba. La Junta Militar acababa de tomar el poder y mucha gente estaba desapareciendo». Gabriel asintió. Había estudiado todo esto en las clases de historia. La dictadura, los desaparecidos, la tortura. Pero, ¿qué tenía que ver su abuelo con todo aquello? Solo era un piloto de guerra, ¿no? «Por aquel entonces, yo era un teniente jovencito», continuó Fernando. «Una noche me le llamaron para una misión urgente. Me dijeron que el objetivo era un campamento guerrillero secreto en el norte del país. Éramos una escuadrilla de 3 aviones. Yo iba como líder». Fernando caminó hacia la gran ventana del hangar, por donde se colaba la luz del mediodía. Gabriel lo siguió en silencio. «Estaba todo oscuro», siguió contando. «Volábamos solo con instrumentos. Nos dieron las coordenadas. Nos acercamos al objetivo. Podía ver luces abajo. Pensé que eran las hogueras del campamento. Llegó la orden. «Abran fuego». El anciano respiró hondo. «Y eso hicimos. Soltamos nuestras bombas. La misión
se reportó como un éxito. Volvimos a la base, pero la voz de Fernando se quebró. De su bolsillo sacó un sobre amarillento y desgastado. Nunca había sido abierto, pero los bordes estaban gastados, como si hubiera sido sacado y guardado cientos de veces, sin llegar nunca a ser enviado. Al día siguiente, me enteré de que lo que habíamos bombardeado no era ningún campamento guerrillero, era un pueblo, San Antonio del Norte. 72 civiles murieron, mujeres, niños. Gabriel se estremeció al escuchar el nombre del pueblo que su abuela mencionaba tan a menudo. Pero ese es el pueblo de la abuela. Fernando asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Sí, el pueblo de tu abuela. Por casualidad, ella no estaba allí esa noche. Estaba en otra ciudad. Su familia, mis suegros y la hermana pequeña de mi esposa, sí estaban. ¿Ella lo sabía?, preguntó Gabriel, casi en un susurro. ¿La abuela sabía que eras el piloto de ese avión? No, dijo Fernando, sacudiendo lentamente la cabeza. Nadie lo sabía. El incidente quedó registrado como un ataque guerrillero, como si los aviones nunca hubieran estado allí. Así es como se escribió la historia oficial. Gabriel miró a su abuelo con asombro. «¿Pero tú? ¿Por qué nunca dijiste nada?» Fernando le mostró el sobre arrugado. «Esta carta le cuenta todo a María, tu abuela. Cómo me engañaron, cómo cambiaron las coordenadas, lo horrorizado que quedé cuando supe la verdad. Quise dársela antes de casarnos, pero no pude. Luego lo intenté cuando tuvimos a nuestros hijos. Después cuando nació tu hermana. Tú. Cada vez me porté como un cobarde. Cuando murió María pensé en poner la carta en su tumba, pero incluso eso habría sido una escapatoria. Me guardé la verdad para mí durante 50 años. Cada noche sueño con ese pueblo, Gabriel. Cada noche». Gabriel estudió pensativamente el rostro de su abuelo. Allí, entre las profundas arrugas, podía ver las huellas de medio siglo de dolor y arrepentimiento. «Pero no entiendo», dijo Gabriel despacio. «Como soldado, ¿no estabas simplemente siguiendo órdenes? No fue culpa tuya». Fernando negó con la cabeza y esbozó una sonrisa amarga. «No sé cuántas veces me he hecho esa pregunta. La defensa de solo seguía órdenes se ha convertido en un escudo detrás del que se esconden quienes cometen los peores crímenes de la historia. Ni siquiera fue válida en los juicios de Nuremberg». El anciano se acercó a otro avión del museo. Esta vez, un avión de reconocimiento más pequeño, para un solo piloto. «Debes conocer el resto de la historia», dijo Fernando. «3 meses después de la tragedia de San Antonio, salí en una misión rutinaria de reconocimiento. Mi comandante, el coronel Reyes, me había ordenado sobrevolar una zona cercana a la frontera, pero cambié un poco mi ruta. Quería ver la verdad con mis propios ojos». «¿Fuiste a San Antonio?», preguntó Gabriel, alzando la voz con emoción. Fernando asintió. «Volé lo suficientemente bajo sobre lo que quedaba del pueblo. Todo lo que quedaba después del bombardeo era una iglesia medio derruida y los esqueletos de unos pocos edificios quemados. Pero vi algo más». «¿Qué viste?» «Camiones militares, nuestros soldados,
estaban limpiando las pruebas. Y en ese momento me di cuenta de que el cambio de coordenadas no había sido un error. Ese pueblo había sido elegido como objetivo deliberadamente. Gabriel retrocedió un paso, sorprendido. ¿Por qué? ¿Por qué matarían a sus propios ciudadanos? San Antonio del Norte era uno de los centros de resistencia contra el régimen, explicó Fernando. El párroco del pueblo, el padre Ignacio, era una voz potente contra la junta militar. Documentaba las violaciones de derechos humanos, llevaba listas de desaparecidos. Además, tenía contactos internacionales. Querían silenciarlo. «Eso es horrible», murmuró Gabriel. Cuando volví a la base, sabían que había cambiado mi ruta, continuó Fernando. El coronel Reyes me llamó a su despacho. Sobre su mesa estaba el expediente de San Antonio. «Esto no es algo que debas saber, teniente», me dijo. «Los patriotas a veces deben tomar decisiones difíciles». Los ojos de Gabriel se agrandaron. «¿Qué hiciste?» «Esa noche tomé una decisión», dijo Fernando, con voz más firme ahora. «Saqué una copia del expediente, los planes de vuelo, las pruebas del cambio de coordenadas, todo. Luego, planeé. Una semana después, durante un vuelo rutinario de entrenamiento, informé que mi Skyhawk se había estrellado en el océano. Apagué la radio, volé bajo y después de desaparecer del radar, crucé en secreto a un país vecino». Gabriel contuvo la respiración. «Escapaste». «Escapé», confirmó Fernando. «Con los documentos. Contacté con una organización humanitaria. Uno de los contactos del padre Ignacio. Les conté todo. Les entregué los documentos. Una semana después, la historia de la destrucción de San Antonio del Norte apareció en la prensa internacional. La Junta lo negó, por supuesto, pero se había creado la primera grieta. ¿Qué pasó después? Me escondieron, me cambiaron la identidad, me volvieron a meter en el país como una persona diferente». Fernando miró a los ojos de su nieto con una sonrisa amarga. «Así que, ¿ves? Soy tanto un traidor como un héroe. Primero un piloto que mató a inocentes. Luego, un informante que reveló la verdad». Gabriel vio la profundidad en la expresión de su abuelo. Allí se entremezclaban el orgullo y la vergüenza, el valor y el arrepentimiento. «Pero esta es una historia que todo el mundo debería conocer», dijo Gabriel. «Tú denunciaste un crimen de guerra, arriesgaste tu vida y causé la muerte de 72 personas inocentes», le recordó Fernando. «Ninguna historia de heroísmo puede cambiar ese hecho». «¿Y la abuela? ¿Cómo la conociste? ¿Cómo? Es decir, si sabías que eras responsable de la muerte de su familia». Fernando caminó lentamente hacia otra vitrina. Esta mostraba uniformes militares y medallas. Miró su reflejo en el cristal. Un hombre viejo y frágil, junto al fantasma de quien una vez fue un joven y fuerte piloto. «Esta es la parte más dolorosa de la historia», dijo en voz baja. «Conocí a María en la organización humanitaria. Se había convertido en una activista que buscaba justicia para las víctimas de San Antonio. Yo estaba allí, como el piloto que trajo los documentos. Pero ella no sabía que yo era quien había lanzado las bombas. Nadie lo sabía». Gabriel
Permaneció en silencio, sintiendo el peso de toda la historia. ¿Te enamoraste de ella? Su valentía, su pasión, su alegría de vivir a pesar del dolor. Sí, me enamoré, confesó Fernando, y cada día sabía que debía decirle la verdad. Cada día temía perderla. Luego nos casamos, tuvimos hijos, y el secreto se hizo más grande, más imposible de confesar. El anciano puso sus manos artríticas sobre los hombros de su nieto. Hoy te traje al museo para contarte esto, porque me queda poco tiempo y alguien debe conocer la verdad. ¿Entiendes? La historia oficial siempre la escriben los vencedores, pero la historia verdadera está en los testimonios que deben ser contados. Gabriel señaló la carta. ¿Puedo leerla? Fernando respiró hondo. Creo que debes hacerlo. Ahora es algo que vosotros, como familia, debéis decidir. ¿Queréis hacer pública la carta y revelar la verdad? ¿O dejar que se entierre conmigo? En ese momento, un guía en el hangar mostraba con orgullo el Skyhawk a un grupo de visitantes. Estos aviones fueron pilotados por los más valientes de nuestro ejército. Decía, en innumerables misiones para proteger a nuestro país de la amenaza terrorista. Los labios de Fernando se curvaron en una sonrisa amarga. ¿Ves? Así es como se escribe la historia. Gabriel tomó el sobre con vacilación. ¿Puedo abrirlo? Fernando asintió. Por favor. Gabriel rompió lentamente el sello del sobre. Dentro había una carta escrita 50 años atrás y una fotografía descolorida. En la foto, un joven Fernando en uniforme sonreía junto a una hermosa mujer, la abuela de Gabriel, en su juventud, a quien nunca conoció, en la plaza de un pueblo. Al fondo se veía la iglesia de San Antonio del Norte, antes de ser destruida. Gabriel desdobló la carta y comenzó a leer. Querida María, cuando leas esta carta, me odiarás. Me lo merezco. La noche del 12 de octubre de 1973, yo pilotaba el avión que mató a tu familia. Me dijeron que íbamos a bombardear un campamento guerrillero. Me engañaron. O quizás fui demasiado cobarde para preguntar. En cualquier caso, soy responsable de la muerte de personas inocentes. Cuando te vi por primera vez, una mujer de luto por sus pérdidas, no sabías quién era yo. Debí decirte la verdad, pero me hice querer por ti. Fui egoísta. Y ahora es demasiado tarde. Pero hay algo más que quiero que sepas. Después de aquel día, hice todo lo posible por revelar la verdad. Yo filtré la historia de San Antonio a la prensa internacional. Yo proporcioné los documentos. La historia del piloto desaparecido fue una tapadera. Me sacrifiqué para exponer la verdad, por si eso pudiera ser algún consuelo. Aún así, nada de esto puede devolverte a tu familia. Y ninguna historia de heroísmo puede borrar el hecho de las bombas que lancé aquella noche. Cada día, para poder mirar a la cara a ti y a las otras víctimas, el piloto que había en mí murió. El hombre que conoces como Fernando Ortega es una mentira. Eternamente arrepentido, Fernando. Gabriel, con los ojos llenos de lágrimas, miró a su abuelo. Nunca dijiste nada. Todos estos años. ¿Cómo podía decirlo?, susurró Fernando. Amaba a María. Cada vez que me miraba, podía ver el dolor en sus ojos. Me contaba cómo había muerto su familia. Y yo
Simplemente escuchaba, como si no hubiera tenido nada que ver. Gabriel permaneció yo en silencio un momento, volviendo a meter la carta en el sobre. ¿Qué vamos a hacer? Fernando respiró hondo. Después de que yo muera, tú decidirás qué hacer con esta carta. Quizás puedas hacérsela llegar a otras familias de víctimas que aún estén vivas. Quizás puedas revelar la verdad. ¿Y papá? Se lo diremos. Él también debe saberlo, dijo Fernando. La verdad puede poner a las familias en situaciones difíciles, pero las mentiras hacen más daño al final. Un momento, dijo Gabriel, cayendo en la cuenta de algo. Por lo que yo sé, la abuela no era activista, era enfermera, ¿no? Los ojos de Fernando se suavizaron ligeramente. Empezó con la enfermería después de San Antonio. La historia que tú conoces era un poco diferente. ¿Diferente cómo? Papá siempre dijo que era una enfermera que trabajaba en una clínica rural. María trabajaba con un grupo que intentaba sacar a la luz la verdad. Un equipo que investigaba las desapariciones, recopilaba documentos. Fue este grupo el que me escondió, los que cambiaron mi identidad. Los ojos de Gabriel se abrieron de par en par. La abuela era una resistente, era una heroína, dijo Fernando con orgullo. Después de perder a su familia en San Antonio, la búsqueda de justicia la llevó al activismo. Trabajaban bajo la protección de la iglesia. Oficialmente aparecía como enfermera, pero su verdadero trabajo era documentar las desapariciones. Y así es como la conociste. Fernando asintió. Cuando nos conocimos, yo le estaba llevando los documentos. Ella estaba buscando a alguien con el valor suficiente para introducir las pruebas en el edificio del ministerio. ¿Y tú aceptaste? Acepté. Mi identidad había sido cambiada. Nadie me conocía. Empecé a trabajar con ella. Luchamos juntos para que se hiciera justicia. Entonces, te enamoraste de ella, completó Gabriel. Y ella de mí, dijo Fernando, con los ojos recordando un viejo recuerdo. Pero nunca le contamos esta parte de la historia a nadie. Después de que los documentos de San Antonio se filtraran a la prensa, el régimen empezó a tomar represalias. La policía y el ejército perseguían a quienes habían filtrado los documentos. Muchos activistas fueron detenidos, desaparecidos. María y yo tuvimos que huir. La iglesia nos ayudó. Nos enviaron al sur del país. Nuevas identidades. Una nueva vida. Allí nació tu padre. Durante años vivimos siempre nerviosos, pensando que en cualquier momento nos encontrarían. Incluso cuando volvió la democracia, decidimos no hablar de nuestro pasado, porque los culpables seguían siendo poderosos, seguían siendo intocables. Gabriel escuchaba asombrado. Entonces, la abuela lo sabía. Sabía que el bombardeo de San Antonio no había sido un accidente. Lo sabía, confirmó Fernando. Pero nunca supo que yo era el piloto de uno de esos aviones. Se llevó ese secreto a la tumba. ¿Y por qué no salieron a la luz cuando terminó la dictadura? ¿Por qué no contaron su historia? Fernando respondió con una sonrisa amarga. Durante la transición a la democracia, se hizo un pacto de reconciliación. Los miembros del antiguo régimen no serían juzgados, pero nunca más se mezclarían en política. Se hizo
por la unidad nacional y la curación. María no quería aceptarlo, pero la vida nos llevó en otra dirección. Teníamos hijos, una familia que proteger. Además, añadió, nunca se supo oficialmente quién filtró los documentos. Circulaba el nombre de otro piloto como el filtrador, el teniente Ricardo Vargas. Él realmente estaba desaparecido. Nunca encontraron su cuerpo. Se convirtió en una especie de héroe anónimo. Pero eras tú. Fernando se encogió de hombros. Lo importante es la historia, no el narrador. La verdad sobre San Antonio salió a la luz. Eso parecía suficiente. Gabriel vio la profunda tristeza en los ojos de su abuelo. Pero tú sigues sin perdonarte. Nunca, susurró Fernando, aunque al final hice lo correcto. Primero hice lo incorrecto. Y toda una vida no basta para limpiar ese error. Al salir del museo, Gabriel tomó con fuerza la mano de su abuelo. El anciano caminaba cada vez más despacio, como si finalmente compartir este secreto lo hubiera aligerado físicamente. Cuando llegaron al coche, Fernando miró por última vez al Skyhawk. ¿Sabes?, dijo Gabriel en voz baja. La abuela te quería mucho. Quizás, aunque lo hubiera sabido, te habría perdonado. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Fernando. Quizás. El corazón de María siempre fue más grande que el mío, pero yo nunca pude perdonarme a mí mismo. Subieron al coche y se alejaron del museo. Cuando Fernando miró por última vez en el retrovisor, por un momento creyó ver la silueta de un joven piloto sentado en la cabina. Un joven que obedecía órdenes, que no hacía preguntas, y que viviría, con 50 años, de culpa. Una semana después, Fernando Ortega, ex coronel de la Fuerza Aérea, murió pacíficamente mientras dormía. En su funeral había una pequeña multitud, su familia y antiguos compañeros de armas. Gabriel dejó sobre su ataúd una vieja carta y una fotografía. Después, tras la ceremonia, fue a ver a un periodista local. «Tengo una historia que contarle», dijo Gabriel. «Una historia verdadera, sobre San Antonio del Norte». El periodista escuchó atentamente lo que Gabriel le contó. «Esta es una acusación muy grave», dijo finalmente. «¿Tienes pruebas?» Gabriel sacó la carta de su abuelo y las viejas fotografías. «Puede que esto no sea suficiente, pero encontré algo más entre las cosas viejas de mi abuela». De su bolsa sacó una pequeña memoria USB. «Encontré esto después del funeral de mi abuelo. Estaba escondida dentro de un viejo libro de mi abuela. Contiene todos los documentos originales sobre el bombardeo de San Antonio, planes de vuelo, cambios de coordenadas, órdenes. También están las propias notas de María, mi abuela. Al parecer, ella también guardaba un secreto». El periodista examinó la memoria USB. «¿Por qué ahora? ¿Por qué quieres revelar esta historia después de todos estos años?» Gabriel miró por la ventana, hacia la lejanía. «Porque la verdad no prescribe. Y ahora mismo, en nuestro país, hay voces que romantizan aquella época, incluso que abogan por volver a la dictadura. Si no aprendemos de nuestro pasado, repetiremos los mismos errores». «¿Y qué dice tu padre de todo esto?» «Mi padre...» También le conté la historia.
Al principio se enfadó, lo negó, luego lloró. Ahora, él también quiere que se sepa la verdad. Mi abuelo y mi abuela realmente se amaban. Quizás empezaron en bandos diferentes, pero al final lucharon por los mismos ideales. Supongo que esa también es una historia de reconciliación. Le entregó la memoria USB al periodista. Tengo una condición. No usen el nombre de mi abuelo. Quiero que se mencione que era tanto un héroe como una figura trágica. La gente debe saber no solo el error que cometió, sino también lo que arriesgó para enmendarlo. El periodista asintió. Haré lo que pueda, pero debes saber que esta historia va a causar un terremoto. Todavía hay miembros del antiguo régimen vivos. Lo sé, dijo Gabriel, pero como decía mi abuelo, la historia la escriben los vencedores, pero la verdad se esconde en los testimonios. Ya es hora de que se sepa la verdad. 3 meses después, un periódico nacional publicó un dossier especial titulado La verdad de San Antonio, 50 años de conspiración. La historia causó un terremoto en todo el país. Los oscuros secretos de una época de dictadura salieron a la luz. El Parlamento creó una comisión especial. Las familias de las víctimas supervivientes se unieron para pedir justicia. Gabriel colgó en la pared de su dormitorio una foto de juventud de su abuelo y su abuela. 2 idealistas, 2 amantes, testigos y víctimas de una época trágica. Si esta historia te ha conmovido, no olvides suscribirte a nuestro canal para más relatos como este. Publicamos nuevas historias que revelan verdades ocultas y momentos extraordinarios en vidas aparentemente ordinarias. ¿Crees que hay secretos del pasado que deberían salir a la luz? ¿O es mejor dejar que algunas heridas cicatricen? ¿Conoces alguna historia similar sobre el peso de los secretos familiares o militares? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Y dinos, ¿desde qué ciudad estás viendo este video? Nos encanta conectar con nuestra audiencia en todo el mundo hispanohablante. Si quieres conocer más sobre cómo la historia oficial a veces oculta realidades dolorosas, asegúrate de activar las notificaciones para no perderte nuestro próximo video. Hasta la próxima.